Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Feliz sábado 27 de septiembre. Un gustazo, una alegría estar aquí en esta serie de devocionales Héroes de la Fe. Hoy es el día 8 y este devocional se titula Sin fe nada es posible. Así dice la Biblia en el texto que vamos a leer hoy. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, lo demás no importa, mis queridos hermanos. Por eso, sin fe nada es posible. Déjame comenzar con una pregunta. ¿Qué necesita Dios de ti? ¿Dios necesita algo de ti? Déjame responder con un contundente no, nada. Dios no necesita nada de nosotros. Dios es perfecto, todopoderoso, no le duele nada, no le falta nada. Hay quienes piensan que Dios necesita de nuestro amor, de nuestra adoración, de nuestro tiempo, de nuestro dinero. Un día yo dije esto en una reunión de la iglesia, que Dios no necesita nada de ti. Él lo tiene todo. Él es perfecto, no le falta nada, no le podemos ayudar a Dios, ya lo tiene todo, no está necesitado de nada. Una vez dije eso y como que a una persona no le gustó y me dijo, no, pastor, claro que sí, Dios necesita de nuestro amor, Dios necesita de nuestra adoración, que vengamos a la iglesia, que le obedezcamos. Como que esta persona yo creo que pensaba que el día que no vamos a la iglesia y no le cantamos, ay, pobrecito, Dios está muy triste allá en el cielo, porque no le cantamos, no fuimos a la iglesia, hoy no está feliz Dios porque no fuimos a darle nuestro dinero, nuestra adoración, nuestro canto. No, a Dios no le falta nada. Y me dijo esto esta persona y yo no tenía mucho tiempo para contestarle, pero le dije algo que yo mismo aprendí. Yo creo que Dios lo puso en mi boca y en mi mente y en mi corazón, porque rápidamente simplemente le dije, mira, si Dios necesitara algo de nosotros, no nos amaría perfectamente. Nos amaría por interés. Si Dios necesitara algo, o sea, que le demos algo para estar feliz, entonces no nos ama desinteresadamente, nos ama por interés. Pero Dios nos ama perfectamente, precisamente porque no necesita nada de nosotros, nos ama de manera perfecta, desinteresada. Piénsalo. Cuando tú amas a alguien, pero además necesitas algo de ese alguien, tu amor no es del todo desinteresado. Algo hay de egoísmo, aunque sea poquito, pero lo hay. Te amo, sí, pero también porque me das algo, me das compañía, me das fidelidad, me das risas, me das dinero. Por eso te amo. Un niño ama a su papá y lo ama bien, sí lo ama, pero también lo ama porque le da cosas, ¿no? Porque lo necesita. Pero Dios no necesita nada de nosotros. Por eso nos ama perfectamente, mi amado hermano. Vamos a reflexionar en esto el día de hoy, leyendo Hebreos 11:6 y estudiándolo a profundidad. ¿Qué significa la fe? ¿Qué significa que sin fe es imposible agradar a Dios? Vamos a ver lo que nos dice la palabra aquí en Hebreos 11:6, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este día que recibimos tu palabra. Háblanos, Dios mío, llena nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, queridos. Vamos a la palabra de Dios en Hebreos 11:6, que dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo leo en la Dios habla hoy. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Dice la traducción en lenguaje actual, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Y por último, déjame leer la nueva traducción viviente, que dice así. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Lo que nos dice este texto es simple pero a la vez profundo, y cuando entendemos el contexto se convierte en algo mucho más bello. Vamos a lo simple. Lo simple que está diciendo aquí el texto es bastante obvio. Oye, no puedes acercarte a Dios, no puedes tener una relación con Dios si no crees que hay un Dios. Si vienes a Dios así como de, yo sé que no existes, pero bueno, es la religión y vamos a hacer como que oramos, no sirve de nada. Para tener una relación con Dios hay que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Pero vamos más profundo, mis queridos hermanos, vamos más profundo que esto, porque no es solo eso lo que está diciendo el autor de Hebreos. No lo entendemos tan bien porque la palabra fe para nosotros es una palabra religiosa, ¿no?
Fe para nosotros implica una religión, un credo, un conjunto de creencias en lo divino. Pero ¿sabes qué? En el contexto de la carta a los hebreos, en la sociedad grecorromana de la antigüedad, la palabra fe no era una cuestión religiosa. No era una palabra reservada para el ámbito religioso. De hecho, en nuestro tiempo tampoco. De pronto hablamos de fe fuera del ámbito religioso, ¿no? Podemos decirle a una persona, oye, tengo fe en ti. Le dices a tu hijo que va a jugar su partido, la final del torneo, y va a ser el delantero, y le dices, yo tengo fe que vas a meter un gol. Tengo confianza que vas a hacerlo bien. No estás diciendo que tu hijo se convierte en tu Dios de alguna manera y que tienes fe en él. Simplemente estás diciendo que confías. Y esa es la palabra fe, la palabra confiar. De hecho, de la misma palabra fe viene la palabra confiar, confianza. Y en el latín, fides, de ahí viene también la palabra fidelidad. Así es que tiene que ver con creer, pero más allá de creer en simplemente una serie de dogmas religiosos, tener tu confianza puesta en alguien. Sin embargo, cuando estudiamos el contexto de la sociedad grecorromana donde se escribió estos libros, a los que les hablaron estas personas, porque así se tiene que estudiar la Biblia, tenemos que entender el contexto de dónde y cuándo y qué significaban estas cosas que se dijeron para poder entenderlas. Eso lo sabemos todos, ¿no? Hoy día es famoso cuando estás en Facebook o en las redes sociales y de pronto alguien sube una foto, un comentario y como que no lo entiendes, le pones ahí, le comentas, contexto, denme contexto, por favor, ¿de qué están hablando? Igual con la Biblia, denme contexto. Bueno, te voy a dar el contexto. Resulta que en aquella época, en las relaciones sociales existía lo que hoy los estudiosos llaman las relaciones entre patrones y clientes. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones son la gente de dinero, los poderosos, no necesariamente gobernantes, sino gente de un estatus alto, que tienen un estatus en la sociedad, tienen posibilidades económicas, tienen posibilidades sociales, tienen poder, tienen materia. Y después, pues las clases bajas a menudo se ponían bajo la cobertura de alguno de estos patrones. Eso les daba sentido de pertenencia, les daba protección y había una relación entre patrones y clientes. Los patrones daban a sus clientes protección, estatus, a veces también incluso ayuda económica, material, trabajo, posibilidad a veces de escalar en el ascenso social. ¿Y qué daban los clientes a los patrones? Pues fidelidad, les daban su lealtad. Si eran gobernantes, incluso en los lugares donde llegaba a haber democracia o algún tipo de voto, votaban por ellos, les daban su apoyo, les daban pues lo que en inglés se llama support. Los soportaban, decíamos a veces traducido al español. O sea, los sostenían de alguna manera en lealtad y fidelidad. ¿Y sabes cuáles eran las palabras para hablar de esa relación entre patrones y clientes? Dos palabras que el día de hoy suenan religiosas, pero en aquella época no lo eran. El patrón, o sea, el poderoso, le daba a sus subordinados charis, que es la palabra gracia. Esa protección, esos regalos, esas oportunidades, ese sentido de pertenencia que daba el patrón, el poderoso, a sus clientes, era la palabra charis, que es la palabra gracia. ¿Y qué daba el cliente en retorno, en respuesta a la gracia de sus patrones? Pistis, que es la palabra griega para fidelidad. Así es que cuando la Biblia habla de gracia y fe o fidelidad, pistis es fe o fidelidad o lealtad o confianza. Cuando la Biblia habla de estas dos palabras, gracia y fe, la gente que está escuchando estas palabras tiene eso en la mente. De manera que se representa a Dios como este poderoso que nos da su gracia, nos da sus regalos, nos da su amor. ¿Y qué pide de nosotros a cambio? Fe, fidelidad. No porque lo necesite, porque es lo que se espera de alguien que nos da su gracia. Ahora, por supuesto que en el caso de Dios la cosa es infinitamente superior, porque Dios no necesita de nosotros ninguna ayuda, ningún support, como ya dijimos. Dios es todopoderoso, no necesita nada, pero sí pide de nosotros eso: fe, fidelidad, confianza. Mi amado hermano, cuando entendemos esto, podemos entender mejor lo que es la fe. Es una confianza obediente.
No solo implica creer una idea, sino confiar en alguien. Apréndete esto. No solo implica creer una idea, significa confiar en alguien. Poner nuestra lealtad en alguien. Tiene que ver con ser fiel a esa persona. Tiene que ver con una relación. Esta idea del contexto histórico nos recuerda que la fe tiene que ver con una relación con alguien de confianza y fidelidad. De confianza y obediencia. Vamos a las enseñanzas del día de hoy, mis queridos hermanos. Número 1, creamos en un Dios más allá de nosotros. Dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Es necesario que crea que le hay. Lo primero es entender que hay alguien por encima de nosotros, mi amado hermano. Que no somos los poderosos nosotros. Nosotros somos siervos. Hay alguien por encima de nosotros. Eso es fe. Número 2, confiemos en un Dios que nos da su gracia, dice el texto, y que es galardonador de los que le buscan. Nos da su gracia, nos da su bendición. Cuando buscamos a Dios, mi amado hermano, Él nos bendice. No lo buscamos para que nos bendiga. Ahí está el punto. Primero creemos que le hay. No venimos por interés, venimos porque Él está por encima. Porque Él es el Rey, porque Él es el poderoso, porque Él es el patrón. No lo buscamos para que nos dé. Lo buscamos porque es el Rey. Pero cuando lo buscamos, sí nos da, sí nos bendice. Nos da su gracia, nos da su amor. Creer es confiar, es poner nuestra confianza en Él. Es obedecer, es ponernos a las órdenes del Rey. Y por último, seamos fieles a un Dios que nos ha amado. Creer, mi amado hermano, es ser fiel, es ser leal a Dios. Él recompensa a los que lo buscan y buscarlo, creer en Él, es más que simplemente creer en una idea. Es confiar en alguien. Ponernos a las órdenes de alguien que nos ha amado. No estamos creyendo en alguien que no conocemos, que es un Dios tirano, que nos va que se va a aprovechar de nosotros, que nos va a explotar. No, confiamos en alguien que nos ha bendecido, que nos ha amado. Eso es tener fe, mi querido hermano. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque eso es lo que Dios pide de nosotros. No lo que necesita, porque Dios no necesita nada. Es lo que Dios pide en respuesta a su amor, su gracia que ha derramado sobre nosotros. ¿Qué pide Dios? Que confiemos en Él, que creamos en Él, que le seamos fieles, que le demos nuestra lealtad. Eso es lo que pide Dios de nosotros, mi querido hermano. Dios tiene tu fe, tu lealtad, tu confianza. Espero que sí, y si no, hoy es día de poner tu fe en Dios. Gracias, Padre Santo, porque nos recuerdas que sin fe es imposible agradarte. Tú quieres de nosotros que creamos en ti, que confiemos en ti, que te demos nuestra lealtad. Te la damos, Dios mío, con todo nuestro corazón, a ti y a nadie más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendición.